Buenas tardes, buenas noches, buenos días, queridos alumnos de Kabbalah Mashiach. Vamos a reemprender las clases sobre los secretos del árbol de la vida. Vamos a dar la clase número 28, Shiur número 28. Hoy es martes 3 de octubre de 2023 y os voy a dar la palabra. Antes de empezar tenemos un cuarto de hora para escuchar preguntas. Adelante. Sí, Eugene, cuéntame. Hola, buenas noches. Mi pregunta es sobre la historia de Jonás. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el sol detrás derecho que primero él cumple, no cumple, se le castiga, luego el castigo no es un castigo, y luego cuando cumple, ya lo que él tenía que hacer, Dios no se le da. Entonces, ¿cuál es el sol detrás? La historia de Jonás, la historia del alma aquí en este mundo. Así son los avatares de este mundo aquí. Pero el problema de Jonás es que no se quería marchar. Así que hay que ver por qué no se quería marchar, qué hizo Dios para que esa alma pueda volver otra vez a su origen. Estudia bien esa historia, verás que es la historia de nuestra alma. ¿Más preguntas? ¿Sí? Liliana. ¿Cómo sabes cuando algo es una pagadera de karma? ¿Estás pagando karma? ¿O es una situación dura que estás destaponando para que entre luz? No. Siempre es una situación karma, excepto si sabes meditar y sabes rezar. Así de fácil. Si sabes meditar y sabes rezar, ya no hay karma. Se acabó. ¿Y qué es esas situaciones? Pues que no hay karma, es una vida de bienestar. Bueno. Puedes moldear todas tus circunstancias si sabes meditar y sabes rezar y sabes estudiar. El Zohar HaKadosh dice que aquel que estudia el Zohar HaKadosh está exento de situaciones kármicas. Si te toca levantarte temprano, estudiar los YouTube de Zohar, te toca hacer tefila con Kavaná, te toca hacer tzedakah y todo lo que enseño, precisamente para estar exenta de situaciones kármicas. A ver, Rivka. Buenas tardes, maestro. Qué gusto. La pregunta es si, en Yom Kippur se leyó, entre otros rezos, la Haftará de Yoná. Y la Haftará de Yoná, en muchos lugares la leen en español. Y yo quería preguntarle si es válido que en Yom Kippur se lea en español o se debería de leer en hebreo para poder conectar con las letras hebreas, que es lo que usted nos ha enseñado. Y en caso de que así sea, pues, ¿cuál es el secreto que está atrás de esa Haftará? Bueno, mira, Jonás es una historia de un alma y en un momento dado es tragado por un pez. Y Jonás no quería salir del vientre del pez hasta que Dios lo hace escupir. Y el pez es el cuerpo y Jonás es el alma. Y a veces el alma queda atrapada en el cuerpo hasta que el cuerpo la escupe hacia afuera. O sea que hay una historia que tiene que ver con la realidad de nuestra alma y eso está unido con los nombres de Dios para poder despegar el alma del cuerpo, que es lo que ocurre en Kippur cuando ayunamos. ¿Ya? Liliana, otra vez, dime. Entonces hay gente que tiene una vida perfecta, que todo le sale genial, maravilloso, nunca un conflicto, nunca nada mal, nada. Bueno, hay dos tipos de tzadikim, de justos, es decir, y de grandes sabios. Los que todavía no se han deshecho de su karma y los que al final se han deshecho de su karma y ya no tienen karma y se ocupan exclusivamente de quitarle el karma a los demás, hacen consultas. Esos que se dedican a hacer consultas, que ellos ya no tienen karma. Entonces se dedican exclusivamente a los demás. Fin de la historia.
¿Más? Bien. A ver, internautas. Hay varias preguntas de internautas. ¿También existe relación conyugal entre el cielo y la tierra cuando la tarde se une con la noche? ¿Se puede asimilar a eso? Se puede asimilar, pero no es cuando la tarde se une con la noche. Es cuando la noche se une con el día en el alba. Otra pregunta dice, por favor, es muy importante para mí entender cuál es el sentimiento que debo tenerle al Satán. Es decir, ¿debo doblegarlo? ¿Debo ser su socio? ¿Debo tratarlo mal? ¿Cómo debo hacer para dominarlo por completo? Gracias por su respuesta. Pues no te voy a dar la respuesta. No te la doy. Es la clase de hoy. Mira qué oportuna. Qué casualidad, es justo la clase de hoy. Así que atenta a la clase. Toda la clase es tu respuesta. Otra pregunta es, hola maestro, tengo una tremenda duda desde mi infancia y es ¿por qué Dios permite desde hace millones de años que exista depredador y presa? Si se supone que en el paraíso eso no existía. Los animales también son madres, tienen emociones, aman, se alimentan, sufren, nacen, viven, envejecen y algunos han mostrado un nivel de altruismo e inteligencia. Entonces, ¿por qué son tan severamente castigados en plan depredador y presa? ¿Ellos también tienen que hacer un tikún? Gracias, maestro. Bueno, tienes que entender que estás viviendo en un mundo de dualidad. Depredador y presa es una dualidad. El que pregunta y el que contesta es una dualidad. El cerebro derecho y el cerebro izquierdo es una dualidad. El alma metida en un cuerpo es una dualidad. Pero lo que tú tienes que aspirar es a la unidad. Ahí ya no hay depredador y presa, es todo uno. Otra pregunta, ¿qué pasa cuando una persona recibe una transfusión de sangre a nivel espiritual? Bueno, ya explicamos que la sangre es como un registro de experiencias. La sangre guarda el registro de las experiencias y de las emociones de una vida. A veces para completar unas emociones, pues necesitas morir, nacer y hacer otra vida para tener otras nuevas emociones que no has podido tener en la vida anterior. Pero a veces para completar solo un cupo de emociones, con la transfusión de sangre ya la tienes y no necesitas morir y volver a nacer para ese cupo que te faltaba. El Tikkun Karet, ¿en qué consiste y está explicado en alguna clase o en algún libro? Muchas gracias. El Tikkun Karet es un divorcio con el Creador. Es una separación y una distancia con el Creador. Ocurre cuando uno tiene relaciones conyugales con una mujer mientras se está menstruando. Ahí tiene un Karet, un divorcio. Ocurre cuando uno come pan en Pesaj. Ahí tienes otro divorcio. Ocurre cuando uno no respeta Yom Kippur. Ahí tienes otro divorcio. Entonces, reparar un Tikkun Karet es bastante difícil. Pero existen ritos para reparar el Tikkun Karet, que es 26 horas de ayuno, leer los 150 salmos del rey David 3 veces enteros y estudiar un libro que se llama Tikkun Karet. Es lo que puede reparar pues estas 3 cosas que he dicho. ¿Más preguntas? En su clase del Zohar 155, Vait Hanan, en la meditación de los 2 ángeles guardianes Camil y Levad, ¿podemos meditar uno en cada estrella o estos 2 deben estar siempre en la misma estrella? Gracias. Van juntos. Es como el motorista y la moto. No va uno sin el otro.
¿Cómo podemos saber, maestro, si estamos dentro de la raíz cuadrada del 1% de la población para acelerar la manifestación del Mashiach? Pues si estás en Kabbalah Mashiach ya estás en el 1%, así que no te preocupes. Ya. Bien, pues vamos a pasar a la clase. Que por cierto va a contestar a la pregunta de esa señora. Cuando una mujer y un hombre se dan la espalda, las fuerzas del mal no tienen opción de nutrirse de la pérdida de semilla del Zera Levatalá. No pueden agarrar la semilla del hombre, el Zera del hombre, puesto que no puede haber relación conyugal porque se están dando la espalda. ¿En qué momento sabemos que hombre y mujer se daban la espalda? En la creación del hombre. Adán y Javá, cuando fueron creados, se daban la espalda. ¿Qué quiere decir? Que estaban en una situación donde no podían dar de comer al mal. ¿El mal dónde estaba? Estaba en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero luego cuando se separaron y se pusieron de frente, ahí sí que pudieron tener relaciones conyugales y ahí sí que podían tener pérdida de semilla. Entonces, lo que hay que saber es que cuando Dios creó las fuerzas del mal, las creó sin energía propia. Luego, para sobrevivir no les queda otra opción que robársela al hombre que la desperdicia. Para eso hace falta que el hombre y la mujer estén cara a cara y cometan un circuito cósmico mediante el Zera Levatalá. A partir de ese momento, Zeir Anpin y Nukva, es decir, las 6 sefirot que van desde después de Binah, Gesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod, y Nukva, que es Malhut, están cara a cara, es decir, que los sistemas astrales y el ser humano estaban cara a cara. Y entonces, para que no hubiera una posibilidad de nutrir las fuerzas del mal, fue imprescindible que Akadosh Baruj Hu nos diera preceptos o llamadas mitzvot, para evitar que las fuerzas del mal no se nutran de nuestro desperdicio de energía. Porque en cuanto hay vulnerabilidad sexual y tiramos nuestra semilla, como la semilla es energía de vida, inmediatamente las fuerzas del mal se apoderan de ellas y no solo engordan y se hacen fuertes, sino que encima se vengan de aquel que las ha desperdiciado porque les ataca. Esas misbot hacen que se acoplen Jochma y Bina antes de que se acople Zeir Anpin y Nukva, sin riesgo de perder su semilla a merced del mal. Entonces, ¿qué quiere decir que las misbot hacen que se acople Jochma y Binah? Quiere decir que primero, a nivel mental, hay que saber qué es la pureza y qué es la santidad, y qué es el cerebro derecho y qué es el cerebro izquierdo, y qué es Jochma y qué es Binah, qué es la intuición y qué es la razón. Cuando ya han aprendido esa sabiduría, entonces quiere decir que se ha acoplado Jochma con Binah, entonces Zeir Anpin y Nukva se pueden acoplar porque ya han aprendido a no desperdiciar su energía vital para no dársela a las fuerzas del mal. Hoy en día sabemos por qué el mundo está en un caos, porque toda la sociedad está basada en el desperdicio de la semilla. Entonces tenemos 22 letras en el alfabeto hebreo. Cuidado que lo que voy a contar ahora es un hidush que jamás se ha dado. Es algo nuevo que jamás se ha dado, ¿eh? Entonces tenéis que atender bien a lo que voy a contar. De las 22 letras hay 15 letras que corresponden a Abba y Ma, es decir, a Jochma y Binah. Es decir, a la letra Yud con la letra He. La letra Yud de Atzilut vale 10, la letra He de Binah vale 5, suma 15. De las 22 letras, 15 corresponden a Yud He.
pero hay 7 letras que corresponden a Zeirampin y Nukva, es decir, las 6 sefirot de Zeirampin y una sefirá para Malhut, llamada Nukva. Zeirampin y Nukva son 2 fuerzas que se están cara a cara, no espalda a espalda. Luego de la gota de semilla se forma un feto con las 22 letras hospedadas en el árbol de la vida, como hemos descrito anteriormente. Y aquí viene el hidush. Esas 7 letras son Shin, Ain, Tet, Nun, Zain, Gimel y Tzadi. Estas letras nos las ha dado el Arizal. Tienen que ver con las 6 sefirot y con Malhut. Lo grave de estas letras es que si las ponemos en otro orden, Shin, Ain, Tet, Nun, Zain, Gimel, Tzadi, te forma la expresión Satán Az. Az en hebreo quiere decir poderoso, terrible, fuerte, riguroso, con rigor. Entonces, Satán es la Shin, la Tet y la Nun, de las letras que acabo de dar. Y Ain y Zain te forma la palabra Az, que quiere decir poderoso, Satán Az. Y de ahí vemos que las 6 sefirot de Zeirampin, combinado con Malhut, te forma Satán Az. Que las religiones cristianas, como no entienden el hebreo, en vez de decir Satán Az, es decir, el Satán poderoso, lo han juntado todo, han cambiado la Z por una S, porque son de Sevilla, y todo lo pronuncian con la S, y han hecho Satanás. Que no es Satanás, es Satán Az. Como no se han enterado, y lo han hispanizado, como el whisky, lo dicen con la G de whisky, con G, que no, que whisky es con W. Entonces, en vez de Satán Az, han dicho Satanás. Que no. ¿Y de dónde viene Satán Az? De las 6 sefirot de Zeirampin combinada con Malhut. Y Malhut es la gota de semilla perdida. Y de ahí vamos a entender algo muy interesante. Esas letras que llamamos Satán Az es el karma astral de las 6 sefirot de Zeirampin que impacta Malhut, que es cuando se pierde la semilla, que es llamada Malhut. Es la razón por la cual en Kabbalah Mashiach enseña a ponerse por encima del tikkun de Satán Az, es decir, por encima del karma astral, porque los astros están en Zeirampin. Y cuando se pierde la energía vital, los astros se transforman en Satán Az. Te traen todas las desgracias de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que elevar la semilla a Jochma y Binah, como dije antes, a un nivel espiritual muy elevado. No perder su semilla, la semilla tiene que ir a su sitio, no fuera de su sitio. Y además tiene que ir acompañada con las meditaciones correctas, en una relación conyugal pura, con una mujer que no menstrua, después de haber hecho el mikvé, el viernes por la noche, justo cuando están todas las fuerzas de la pureza abiertas. En ese momento, el Satanás no te alcanza. ¿Por qué? Porque te has puesto por encima del tikkun astral. Esa es la respuesta a la pregunta de esa señora. Por eso que con las herramientas de los secretos del cielo, Yehudim y Hidushim y todo lo que hemos enseñado, Satanás se ve impotente, no te alcanza, no te hace daño,
no es posible que tengas situaciones inconfortables. Con las letras restantes, Gimel y Tzade, se forma la palabra Getz, que significa chispa. Esa chispa solo se puede percibir con los ojos de Adam Arishon para explicar la existencia del Satán en nuestro mundo. La acabo de explicar ahora. La existencia del Satán es toda la influencia astral cuando no se cuida su semilla. Las letras que quedan Getz quiere decir chispa. La chispa es la capacidad de ver con chispa, con el ojo interior. El Sefer Torah el Sefer Torah no lleva vocales, porque viene de un mundo de pensamiento, en donde se requiere una reparación kármica. Al pronunciar las palabras con vocales cuando se lee el Sefer Torah, se propaga el mundo del pensamiento al mundo de la acción. Es decir, que mientras están las letras sin vocales, es todo pensamiento. A la hora de pronunciarlas, ha llegado ese pensamiento al mundo físico. Y eso es hacer una reparación para protegernos del rigor de la vida. Por eso está escrito que lunes, jueves y Shabbat, cuando leemos el Sefer Torah y los días de Yom Tov, el hecho de escuchar la pronunciación de las palabras de la Torah, que hace bajar el mundo del pensamiento al mundo de la acción, porque cuando se pronuncian se materializan, eso nos genera una reparación kármica y nos quita el rigor de la vida. Por eso es muy importante ir a la sinagoga a escuchar la parashá. Porque el objetivo de la creación es dar a conocer la misericordia del Creador, haciendo bajar del mundo del pensamiento a nuestro mundo físico toda la esencia del Creador. Al leer el Sefer Torah con vocales y encima le ponemos los ta'amim, que son las melodías, nosotros unimos los dos mundos, condición necesaria para traer la redención y la plenitud. El problema de este mundo es que hasta ahora no hemos aprendido a unir el mundo de arriba con el mundo de abajo. Como el mundo de arriba es todo misericordia y el mundo de abajo es todo rigor, cuando aprendemos a unir el mundo de arriba con el mundo de abajo, la misericordia endulza el rigor hasta el punto que el rigor desaparece. Pues el hecho de leer un Sefer Torah y pronunciar con vocales las palabras es una manera de unir el mundo de arriba con el mundo de abajo. Las letras sin vocales y sin melodías, porque las vocales se llaman nekudot y las melodías se llaman tagim y ta'amim, son como un cuerpo sin alma. Si no tienen melodías, si no tienen vocales, es un cuerpo sin alma. Cuando leemos y cantamos un texto del Sefer Torah, le damos un alma y cobra vida. O sea que nosotros damos vida a la Torah. Hasta que no la hemos pronunciado o no la hemos cantado, no le hemos dado vida. Por eso, cada sefirá tiene una correspondencia de letra y de vocal. No solo una correspondencia de letra, sino una correspondencia de vocal. En cada sefirá hay vocales. Y hay letras. ¿Por qué? Porque cuando asocias la vocal a la letra y la pronuncias, acabas de dar vida a un alma. Si no, son letras sin alma. Algunas vocales están por encima de la letra, algunas vocales están en medio de la letra y algunas vocales están por debajo de la letra. En el cuerpo también se distinguen partes que pertenecen a la cabeza, partes que pertenecen al torso y partes que pertenecen al órgano sexual. Son las tres partes del cuerpo: cabeza, torso y órgano sexual. Las letras también tienen vocales arriba, al medio y abajo. O sea, son cuerpos enteros.
Al igual que un feto está en gestación en el vientre de su madre, la sefirot del Zeir Anpin en el seno de Binah, llamada la madre, pero sin el ingrediente de Keter y Jochma. Es decir, mientras no hayamos abierto la sefirá de Keter y de Jochma, que acordaros que el único que abre la sefirá, Keter y Jochma, es el Mashiach. ¿Qué quiere decir? Que Zeir Anpin, que es Satán Az, como lo hemos visto hace un momento, funciona sin luz, porque si abrimos la sefirot de arriba de Keter y Jochma a través de Binah, esa luz va a bajar a Zeir Anpin y entonces ya el karma astral se va a transformar en bienestar astral. Es decir, los astros se van a poner en armonía con nuestros cuerpos y todas las influencias que vamos a recibir del cosmos va a ser influencias de bondad, misericordia, bienestar, no carencia, sino plenitud. Por eso, si Zeir Anpin está sin la madre, es decir, que no ha habido Keter Jochma que ilumina Binah y que Binah ilumina Zeir Anpin, entonces es un Zeir Anpin malo, Satán Az, duro. Pero en cuanto interviene el Mashiach ben David y abre las puertas de Keter, Keter ilumina de luz todo el árbol y Zeir Anpin se vuelve un karma bueno. Por eso el nuevo Zeir Anpin, impregnado de Keter y Jochma, no será víctima del Satán ni de Samael, y por consiguiente se habrá acabado el karma, tikkun, a nivel mundial. Cuando se abre la sefirá Keter, ya no existe tikkun, porque como el tikkun vienen de los astros, si los astros ya están influenciados por Keter, se acabó. Todo Zeir Anpin es bueno, influenciado por Keter. Entonces lo que viene a esta tierra ya no son circunstancias de dolor, son circunstancias de amor y de bienestar. Ahí es el momento en que Metatron recupera el total de su poder sobre el cosmos. Con estas palabras hemos acabado el shiur número 28. Hay mucha novedad. Pues tenéis la palabra otra vez. Como sabéis, el árbol de la vida es un texto muy, muy difícil de entender y si no hay inspiración divina es imposible descodificarlo. Así que lo que os acabo de contar ha sido un trabajo muy arduo de descodificación, muy, muy arduo. Bien. ¿Todo el mundo se ha quedado mudo? Pues perfecto. Como decía, a ver, Verónica, te escucho. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver si tengo un poquito de confusión. Tengo entendido que los hijos de Caín no pueden hacer teshuvá, pero ¿cómo funciona cuando el mal hace teshuvá? O sea, no entiendo eso muy bien. ¿Por qué los hijos de Caín no pueden hacer teshuvá? Entonces, ¿qué mal es el que hace teshuvá? Muy bien. Abel había sido creado para ser el Mashiach. Si Caín no llega a matar a Abel, los 6000 y pico años que acabamos de vivir, enfermedades, guerras, torturas, inquisiciones, holocaustos, hambre, narcotraficantes, todo tipo de divorcios, abortos, todo tipo de mal que pueda existir en este mundo no hubiera existido. ¿Cómo puede hacer teshuvá Caín? A ver, nos ha generado 6000 años de dolor. No puede. Entonces, ¿quién hace teshuvá? Pues el que tiene un corazón que es susceptible de ser dulce, pero que tiene clipá. Una clipá, un caparazón. Entonces sí,
el estudio de los secretos del cielo, te pueden quitar ese caparazón y haces teshuvá. Pero Caín, además, Caín no era humano. Solo puede hacer teshuvá un ser humano. Caín era hijo de Javá y del Satán, de la serpiente. Entonces es un híbrido medio humano, medio de otra cosa que no se sabe ni lo que es. ¿No sé lo que es? No era humano, era medio humano. Sin embargo, Abel era hijo de Javá y de Adán, era humano. Pues ese híbrido mató al humano. ¿Pero qué quiere decir? Que ese híbrido odia al ser humano. Solo quiere su destrucción. Y el único que puede con esos híbridos es Mashiach ben David, no hay otro. No te canses. Entonces no se habla de teshuvá para un híbrido, se habla de teshuvá para humanos. ¿Vale? Madre mía. Hay muchos híbridos. Lo que acabo de sacar. Hay muchos híbridos. Dime, Zen. Yo también tengo una pequeña confusión. Es si Abel fue creado por el Creador con un propósito, con un proyecto divino. Lo que no entiendo cómo un ser humano, aunque híbrido, puede truncar un proyecto divino. Eso ocurre cuando desobedeces una orden divina. Cuando Dios le dice a Adán, y por lo tanto, Adán se lo cuenta a Javá, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, es una orden para que todo esté en armonía. ¿Se cumplió esa orden? No. ¿Qué ocurrió al incumplir esa orden? Pues viene un híbrido. Por eso Dios dio orden de no acercarse. ¿Qué hicieron? Se acercaron y comieron. Pues salió el híbrido. Si quieres mucho detalle sobre eso, mírate mi conferencia sobre el pecado original, porque eso lo desarrollo durante 3 horas. Dime, Luis. Gracias, maestro. Entonces, nosotros sabemos que Rabí Akiva era la reencarnación de Caín, ¿es correcto? Sí. Y él estaba esperando el momento para hacer teshuvá. Bueno, le arrancaron la piel con un tenedor ardiente. No sé si lo sabes esta historia. Y él dijo que esperó toda su vida ese momento. Porque quería vivir el dolor que Caín generó a toda la humanidad durante 6.000 años. Y sintió ese dolor. Pero es que Rabbi Akiva no es que sea la reencarnación de Caín, vino a hacer la reparación de Caín, una reparación, no es que él sea Caín, vino a hacer una reparación porque era un gran tzadik, pero la verdadera reparación que hizo Rabbi Akiva es que rescató la Kabbalah. Fue el maestro Rabbi Shimon Bar Yochai. Si no es por Rabbi Akiva, nosotros no tenemos la Kabbalah. Aquí no habría clase de nada, porque no sabríamos nada. ¿Quién fue el gran rescatador de la Kabbalah? Rabbi Akiva. ¿A quién se la dio? A Rabbi Shimon Bar Yochai. Y tuvo muchas dudas de dárselo o no, porque Rabbi Shimon Bar Yochai tenía muy mal carácter. Muy mal carácter. No le quería dar el título de rabino. Pero a veces la gente que tiene tanta fuerza en el carácter también tiene la fuerza para enseñar lo que otros no se atreven a enseñar, o se atreven también a enfrentarse a Moshe Rabenu, llamado Rayam Emna, en una cueva, o de vivir 13 años en una cueva metido en un agujero. Pues ese carácter es también fuerza de carácter. Así que yo alabo el rescate de la Kabbalah de Rabbi Akiva y alabo el carácter de Rabbi Shimon Bar Yochai, que pudo desarrollar todo ese conocimiento que nos ha llegado. Pero no olvides que su maestro era Rabbi Akiva.
Muchas cosas que no sabíais. Dime, Rivka. Maestro, a ver, la clase que nos acaba de dar es un download de luz muy grande y para poder entender algo que me da duda es, hay dos caminos para no caer en esas 7 letras, a ver si lo entendí bien, en esas 7 letras de las que usted habla, que es Satán As. Y uno es a través de, la relación íntima con Kedushá, como usted lo dice, pero además, si no existe la luz que baja de Mashiach, a Jochma, por Keter, Jochma y Binah, tampoco podemos accesar al karma por encima de los astros. ¿Es correcto? O sea, es decir, ¿son las dos cosas necesarias? Bueno, hay niveles de misericordia. Si ya hemos aprendido los nombres de Dios, hemos aprendido lo que hay que hacer en la relación conyugal, hemos aprendido lo que es Shabbat, hemos aprendido los preceptos divinos, empezamos a entender la Torah, ya accedemos a un nivel de misericordia. Pero la luz de la misericordia que viene de Keter, eso no se puede ni sospechar lo que es. Es Dios dándose a conocer abiertamente a la humanidad. Y lo único que sabemos de cómo Dios se ha dado a conocer, según la Torá, es que cuando estaba con Moshe Rabenu, con Moisés en el monte Sinaí, lo único que hemos sabido es que los dos primeros preceptos, yo soy el Dios único que te sacó de la tierra de Egipto y no tendrás otro Dios que yo, esos dos primeros preceptos vinieron directamente de Akadosh Baruj Hu, sin intermediarios. Los otros los escribió Moshe Rabenu por vía profética, pero las dos primeras fue Dios. Pero es que Keter es Dios hablando abiertamente, no dos frases. No. Toda la creación, cómo la ha hecho, por qué la ha hecho, habla al ser humano como yo te estoy hablando, de manera abierta. Eso es casi imposible de soportar. Eso es Keter. Es otro nivel de misericordia. ¿Ya? Muy bien, pues vamos a hacer una pausa café y luego la meditación. Bueno, vamos a pasar a la meditación de hoy. Quiero que sepáis que la visión o la visualización de los 72, del nombre de 72 letras, no digo el nombre de las 72 nombres, sino de los 72 letras, eso genera una ascensión espiritual por encima de Satán As. Nos sitúa directamente en Atzilut. Es una elevación de conciencia brutal. Entonces hay que acostumbrarse a ver estas 72 letras, que son las letras de Aná Bejoa, a las que hemos añadido Rahum Vejanun, Ram, Nosá, Shohan, Ad, Marom, Bekadosh. Y esto está recuperado del Sefer Yetzirah. Entonces, tenemos las 42 letras de la Aná Bejoa, más 30 letras del Sefer Yetzirah, 42 más 30 son las 72 letras que generan una brusca elevación de conciencia. Entonces, esto es lo que quiero que meditéis, ¿vale? Pues venga, pies paralelos en el suelo. Solo lo miráis, solo hay que mirarlo. Palmas sobre las rodillas, boca arriba. Cerramos los ojos. Abrimos los ojos, escaneamos, cerramos los ojos. Abrimos los ojos, escaneamos, cerramos los ojos. Abrimos los ojos, escaneamos, cerramos los ojos. Y ya tenemos las letras dentro de nosotros
Y esto es lo que genera una brusca elevación de conciencia. Y ahora, con los ojos cerrados, podéis hablar con Metatrón, Sandalfón y Mashiach. Muy bien, respiramos otra vez profundamente y vamos a abrir los ojos. Ya. Muy bien, si quieren alguien compartir la experiencia que acaba de vivir, bien, si no. Bueno, pues nada. Liliana, ¿sí? Sentí algo tan extraño, así como que, como una disociación total, como si estaba en otro lugar completa, así como que ni sé, así, como que ni sé, así, algo así, como, rarísimo, rarísimo. Te has trasladado a otra dimensión. Sí. Muy bien, ¿alguien más? Rivka. Maestro, yo recibí un mensaje que solamente me decía Ananei Kavod, las nubes De gloria. de gloria. Muy bien. ¿Tú tienes algo que decir? ¿No? Yo que nada es lo que parece, es decir, todo esto que vemos y que observamos es absolutamente un teatro. No hay nada real en todo esto. Lo real es la unidad de ahí arriba, y con ese Shem te encuentras allí, es como otra dimensión, y es lo que oía, me dice, nada es lo que parece, nada es lo que parece. Muy bien, pues con estas palabras acabamos el shiur número 28 y nos veremos pronto para el shiur número 29. Isabel quería hablar. ¿Quién, Isabel? Isabel. Ah, no te he visto, que has puesto la mano delante de la cara, no te veía. Dime. Hola, gracias maestro. Es por compartir con los demás que me ha pasado exactamente lo mismo que a Liana o exactamente igual. Inmediatamente subieron y pasé a otro estado completamente diferente, a otro lugar, a otra conciencia. Gracias. Eso es el objetivo. A ver, Verónica. Yo quería saber su meditación, maestro. La tuya. Yo ya estaba arriba, o sea que os he dado la escalera para veros si subíais donde yo estaba ya. Yo ya me había transportado. Solo pensando en este nombre me transporto enseguida. Y lo uso mucho, para elevarme. Y vosotros deberíais hacer lo mismo, usarlo mucho. Es una gran escalera de traslado a dimensiones superiores. Muy bien. Cordial shalom. Hasta pronto. Hazaku Baruch, gracias.